¿Alguien de ustedes me conocen? ¿No? ¿Nadie? ¡Wow! Usted es bien famoso, pero nunca lo había visto en persona. Sí lo conozco de años. Luego me acuerdo en persona. Sí, sí. Vamos a echarle la culpa al COVID y los meses que no se pudo hacer nada. Bueno, yo soy Ronnie Henderson. Llevo 26 años haciendo cierre. Soy abogado de título. Básicamente, mi oficina hace cierres. No trabajamos como hacemos el mismo trabajo que una compañía de título, pero básicamente cerramos como oficina de abogados. Y usualmente se ve un poco mejor cuando la compañía cerrando es de abogados, especialmente con clientes extranjeros, cuando tienen que mandar $500,000 de Perú a Estados Unidos y no conocen a la persona. Entonces, tiene sus ventajas. Mi información se las doy al final. El contrato. A muchos les tienen miedo. Sí tienen que entender de que este contrato es pro vendedor. El contrato antiguo era muy pro comprador, y si ustedes se acuerdan cuántas veces tenían ustedes un vendedor que había dado 2, 3 extensiones, estábamos en el día 60, el día 59 te llamaba, hoy me negaron, o llegó el appraisal, $5,000, $10,000, $20,000 menos, te lo cancelo y quiero mi depósito de vuelta. Este contrato básicamente se encarga de borrar todo eso. Entienden que el contrato, los términos del contrato cambiaron, pero como se llena el contrato sigue siendo igual. O sea que no van a tener cambios en cómo le llenan ustedes. Y básicamente los periodos de tiempo siguen siendo los mismos. Con pocas excepciones que en realidad no le afectan a ustedes. El periodo más importante para ustedes siempre son los de inspección y el periodo de loan approval. Y esos continúan siendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta antes que empecemos? ¿No? Es la primera vez que nos explican eso. ¿Qué cosa? Eso mismo que usted acaba de decir, que el contrato es a favor de los compradores. Porque todos explican en lo que está aquí, pero no dicen bueno, la diferencia, como le explico yo a otros abogados, porque he visto el Stewart Title, he visto varios abogados que han explicado el contrato. El problema es que la mayoría de los abogados que explican el contrato no hacen títulos. Entonces, no saben cómo el contrato, porque vienen y dicen, mira, esta línea cambió, esta línea cambió, esta línea cambió. Esto es lo que significa, pero no te dan ejemplos. Entonces, yo lo que trato de hacer en esta clase es darle ejemplo cómo les va a afectar a ustedes personalmente el cambio del contrato, en qué los va a perjudicar. Este contrato, la mejor manera de pensarlo es básicamente como el contrato de las constructoras en lo que es el depósito. Pasa el día 30, lo perdí. Y eso es lo que está tratando de hacer este contrato, a traer un balance, porque con el otro, como les digo, llegaba el último día y nadie perdía nada. No habían consecuencias para los compradores y nos cerraban. Y este contrato básicamente cambió eso drásticamente. Volvimos muchos de ustedes son nuevos, pero básicamente volvimos al contrato antiguo que existía hace 7, 8 años atrás, cuando ese contrato decía básicamente los últimos 7 días del contrato era un cash transaction. Entonces nadie se podía salir, y después vino el contrato que estamos saliendo, que fue muy pro comprador, pero en realidad todos los contratos antiguos durante los últimos 7 días nadie se podía salir, era un cash transaction. ¿Y por qué cambió? Sinceramente nadie sabe. El último cambio fue mucho para un lado, el otro fue siempre la razón que cambian los contratos, tratan de cómo se llama, dejar menos salidas. Yo la manera que veo el contrato y la manera que se lo explico a los realtors cuando hago la clase de contrato, no la clase lo que cambió, es usted tiene que ver el contrato como una serie de puertas. Básicamente, si tú representas al comprador, tú tienes que dejar las puertas abiertas para que tu comprador se salga hasta el último momento y que le devuelvan su depósito. Y si tú eres el vendedor, el trabajo tuyo es de cerrarle todas esas puertas para que no se te arranque. Entonces, sí, yo siempre encuentro que es la mejor manera de visualizar el contrato. Entonces, vamos a... ¿Dónde está el contrato? ¿No? There we go. I can scroll down. Perfect. La manera que voy a explicar el contrato, si ustedes tenían la primera página, vamos a empezar con la descripción. Lo último que vamos a hablar de todo lo que va a afectar la parte que le interesa a todo el mundo, y que es la finanza. Pero para llegar a ese punto tenemos que entender los otros cambios que se hicieron también en el contrato. Entonces vamos a hablar de lo otro y después entramos a la parte de finanzas. Ok,
Primero que todo, y esto es algo que en realidad no tiene que ver tanto con finanzas, pero sí les va a afectar un poco, por eso que lo puse aquí. Ahora, automáticamente en el contrato nuevo, si se fija lo que está en rojo, va a estar incluido el termostato, el ring doorbell. Va a estar el ring doorbell. Van a estar los mounting de las televisiones, todo eso va a estar automáticamente incluido. Va a haber muchas peleas porque si no, eso está pegado a la muralla, es parte del contrato, no es parte del contrato. Este contrato básicamente ya terminó la pelea, todo eso está aquí. Así es fácil. Lo que les interesa a ustedes, sobre todo a los que trabajan con extranjeros o con propiedades que están rentadas, es que muchos realtors no saben que, como dice ahí, security key, mailbox key, all the keys, todas las llaves están incluidas en el contrato. Las llaves de la casa, las llaves access keys. Lo que tienen que entender ustedes, si tienen un vendedor que es extranjero, que hay una compañía haciendo management, que hay un arrendatario, muchas veces, ¿qué es lo que tienen ustedes el día del cierre? Una llave. Por contrato, ustedes tienen que dar todas las llaves. Y la realidad es que si ustedes supieran las veces que yo he visto a los realtors hacer cheque por 250, 300 dólares por las llaves, porque no la excluyen. Si ustedes saben que está rentada y tienen una llave, pongan seller will only give the front door key at the time of closing. It's the responsibility of the buyer, porque se van a ahorrar dinero. No tiene nada que ver con el cambio, pero en realidad para que lo sepan. Ni los garage door se le da lo todo eso lo tienen que Dios entregar. mío. Entonces, muchas veces, como les digo en la mesa, sale el realtor porque el vendedor le dice, o no está el vendedor porque está fuera del país y él tiene que hacer el cheque o ella por 350, 300 dólares. Así que es algo que tienen que, y nunca pongan ask for MLS. Cuando alguien pone ask for MLS en el contrato es la mejor manera que nosotros sabemos que ese realtor no sabe lo que está haciendo. El MLS solamente controla sus comisiones y nada más. No es parte del contrato. Ok. Ahora vamos. Yo diría es lo que es más importante de este contrato. Esto parece que fuera un cambio menor, pero en realidad los va a afectar a ustedes harto. Tiene complicaciones muy grandes. Closing. Bajo el contrato antiguo, el cierre, ¿qué es lo que era? La compañía de títulos necesitaba tener todos los dineros en la oficina. Ok. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Incluyeron, si se fijan en la línea 51-52, all closing documents required to be furnished by each party pursuant to the contract. Básicamente lo que se está diciendo ahora, la compañía de títulos tiene que tener todos los documentos, aparte del dinero, el día del cierre. Y yo le digo, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí les viene el problema a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido un comprador que está en New York? La mayoría. O que está en Miami y no puede subir. O que está en California hoy en día. Ok, y el contrato se expira ¿qué día? El 15. ¿Y qué día está cerrando ese cliente en New York? El 15. ¿Cuándo le van a llegar esos documentos a la compañía de títulos? Correcto. ¿Y qué es lo que puede hacer entonces el día 16 el vendedor? Estamos fuera de contrato. Te cancela el contrato y se queda con el depósito. Oh, wow. Entonces, el cambio se ve menor y uno dice, pero no se dan cuenta de que en realidad es un tremendo cambio. Porque ahora, ¿y qué es lo que pasa? En tiempos regulares, 3, 4 años atrás, ¿qué es lo que iba a hacer el vendedor? Te daba la extensión porque no le interesaba. Claro. Hoy en día ya tiene otro comprador cash por $30,000 más. Así que está esperando al otro día para cancelártelo y no solamente te lo va a cancelar, te va a quedar con tu depósito porque no cerraste. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes saben que su vendedor no va a estar en el cierre y va a tener que cerrar fuera de la oficina, no pueden cerrar el día que se expira el contrato. Tienen que hacerlo un par de días antes. Ahora, ustedes, por supuesto, tienen, no el derecho, pero pueden pedirle una extensión al vendedor. Pueden hacer un documento que diga comprador y vendedor saben que el cierre se está haciendo el 15, pero debido a que está fuera del estado, van a llegar los documentos mañana, yara. Pero acuérdense que el vendedor no se lo tiene que firmar. Entonces, tienen que de ahora en adelante tener mucho cuidado, no esperen al último día. Yo entiendo que los mortgage brokers usualmente están listos para cerrar el día después del día del cierre. Exacto. O 2 días después. O 2 días después. Pero tienen que entender de que en este mercado se los van a cancelar. Y ya no es como antes, no mandamos los dineros. No, ya no importa. Tienen que estar los documentos.
Lo otro, uno dice, bueno, va, no importa, tengo un comprador cash y baja la guardia. Porque ¿qué tiene que mandar? Yo tengo un montón de problemas con los cash buyers. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el cash buyer? El cash buyer, nosotros como compañía de título, le mandamos los documentos y el cash to close el martes. El cierre es el miércoles. El buyer viene y me manda el dinero el martes. Me llegó el martes. Llega el miércoles, no ha mandado los documentos. Llega el jueves y no ha mandado los documentos. El martes nosotros a mediodía empezamos a llamar al buyer's agent. Oye, nos llegó el dinero de tu comprador, pero no tenemos un documento. Ni siquiera tienen que ser notarizados ni los originales. Lo único que necesitamos es que los escanee y los mande por email. Cuando dice los documentos, ¿te refieres Buyer's a los documents. packets? No, porque este es un cash deal. Okay. Te estoy hablando que ustedes como realtor no bajen la guardia en un cash deal, porque te lo pueden cancelar igual. Yo la semana antepasada, tuve un cierre, le mandamos todo al comprador el lunes, el cierre era el miércoles, un cash deal, nos llegó el dinero el lunes. Estábamos a jueves y todavía no teníamos el alta firmado. Y ese vendedor necesitaba el dinero para comprar otra casa, y el comprador andaba completamente perdido. ¿Por qué? Porque la mente del comprador, ya mandé el dinero, termina el cierre. Entonces, tengan cuidado como realtors, no bajen la guardia. De ahora en adelante, no tienen los documentos de la compañía de títulos, se les cae bien. No tiene que estar como babysitting, atrás del buyer, del seller, para todos los contratos. Sí, no tiene que estar pendiente, no dejar que el title company haga el trabajo, sino estar encima. Es que hay veces que el comprador a nosotros no nos conoce el número, a veces no contesta, sobre todo un Casio. Ni a veces le contesta el realtor porque desaparece. Ellos mandaron el dinero y se fueron de vacaciones, pero no tienen cierre. Y lo otro es que muchos abogados dicen, no, pero tienen la opción de hacer un RON, Remote Online Notary. No, en realidad no. Si ustedes han participado en uno de esos, yo he tenido sesiones que para firmar el vendedor se demoran 8 horas. O no puede ser verificado, tiene que ser para el otro día. Imagínense con un paquete entero. No de compra, con un loan package. No solamente eso, la mayoría de los bancos todavía requieren wet signature. Así que tampoco te va a ayudar a que ustedes tomen puedan encontrar a alguien que se lo haga. Igual el banco va a pedir un wet signature. No, y muchas veces también exigen que, que del lado del vendedor, el vendedor esté enfrente, ahora con la tecnología, enfrente de la computadora al momento del cierre. Sí. No es tan fácil como estamos acostumbrados con Document. Correcto. Y lo firmas de tu celular, clic, 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 y ya. Con el vendedor es bien tricky porque tiene que ser notarizado. Yo hago muchos run internacionales porque tengo muchos clientes venezolanos. Pero eso tiene que ser aprobado por el underwriting, en mi caso Republic. No es tan difícil, pero la clave es el realtor tiene que personalmente conocer al vendedor y el realtor tiene que ser uno de los testigos durante la sesión. Y de ahí se hace relativamente fácil. Muchas personas hoy en día no quieren salir de la casa o las notarías están cerradas, la embajada está cerrada. En realidad es más safe hacerlo con un remote online notary cuando la persona está fuera del país. Siempre y cuando ustedes lo conozcan, porque van a tener que firmar una affidavit que lo conocen. Y si no era verdad, después pierde su licencia. ¿Alguna pregunta con esto? Ok, entonces, para estar seguro en esa parte, tenemos la fecha del cierre establecida por contrato, ¿verdad? Vea, el día 15, por ejemplo, que el 15 de enero es el día del cierre. Exacto. Entonces, la sugerencia sería agregar un término adicional o un adendum donde vamos a decir que tenemos, por ejemplo, un comprador internacional. Vamos a decir que yo he tenido clientes que está en Argentina y tiene que ir donde un escribano allá, un vendedor. Bueno, primero que todo, acuérdense cuando es un comprador internacional. Un vendedor, perdón. Ok, un vendedor es diferente. Porque el vendedor, tú corres el riesgo en este caso que el vendedor te va a cancelar el contrato. Okay. No, si el vendedor no llega. Yo hago otra clase aparte de addendums. Y uno de los addendums que siempre le digo a los agentes cuando el vendedor está fuera del país. Tienen que poner un addendum porque básicamente diciendo el vendedor está fuera del país, si por alguna razón los documentos originales no pueden llegar a tiempo, el contrato se extiende por 30 días, pero es algo completamente diferente. No tiene nada que ver con el contrato. Okay. Acuérdense que tú, el que corre peligro aquí es el comprador, no el vendedor. Pero si tú llevas ese addendum al lender,
Bueno, va a extender otra vez el esto porque... Es que no tiene nada que ver con esto. No, porque es como un escenario Esto no tiene absolutamente nada que ver con esto. Lo único que ustedes se tienen que preocupar con esto es tienen que estar cerrados con todos los documentos el día del cierre en la compañía de título, aunque tu cliente esté en la China. Si es el comprador y tiene que ser todo notarizado. Lo otro que tienen que entender es que si por alguna razón saben que no va a poder estar aquí, va a tener que hacer el cierre el día del otro lado, tienen que pedirle una extensión al día del cierre. El peligro que yo les digo corren es que yo tengo muchos realtors que me están llamando siempre. Ronnie, mi vendedor, se quiere salir del contrato porque no puede encontrar nada para rentar, no puede encontrar nada más barato o le llegó otra oferta por $30,000 más. Y ahí es donde ustedes van a tener problemas si no planifican bien su cierre para que estén los documentos y el dinero en la compañía de título el día del cierre. Tienen derecho o pueden pedir una extensión, pueden pedir muchas cosas. Pero en este mercado siempre corren el riesgo que se los nieguen y pierden el depósito. Pero es bueno curarnos en salud cuando el vendedor o el comprador estén fuera del país y hacer el adendum diciendo que en caso Primero que todo tienes que entender de que si tú te pones a hacer adendums en este mercado para el comprador no te van a dar lucro. Y si el vendedor no te preocupes. Pero no puede, hoy en día, no puedes decirle, poner una oferta a 30 días y poner, mira, el comprador está afuera, quizás no llegue a tiempo, porque ¿qué van a hacer? Next. Básicamente, resumiendo este punto, y lo que tienen que estar es bien pendientes de las fechas y ser diligentes como realtors del procedimiento en conjunto. Básicamente, tienen que tener cuidado ustedes si están arriba del mortgage broker. Porque tienen que asegurarse que el mortgage broker entiende el principio. A mí me ha tocado que ni el realtor ni el mortgage broker sabían que el comprador estaba en New York porque se subió en el avión el día de la mañana y se fue el día del cierre. Ustedes tienen que asegurarse que el mortgage broker entienda que tu cliente va a hacer el cierre en New York, que el contrato se expira el 15 y que el vendedor ya tiene otro contrato y lo va a tumbar tu contrato y se va a quedar con el depósito, así que tienen que planear antemano. Lo principal es que entiendan de que este cambio sí es bien importante porque todo documento al pendiente. Y entonces el escrow todavía seguimos con supone que el 1% del purchase price. Ahora van a querer poner menos en escrow los buyers. Tienen que entender una cosa. En este mercado, si tú pones $1,000, pones $2,000, nadie te va a dar el contrato tampoco. O sea que obviamente, ayer en la clase que hice ayer, un realtor dijo, oh, excelente, entonces vamos a poner menos depósitos. Bueno, no te preocupes de cuándo va a cerrar porque no te va a dar el contrato. Así que, bueno, muchachos, seguimos. Ahora, ustedes saben que mucho siempre el contrato antiguo tenía una extensión automática. Habían problemas con los disclosures del préstamo. Básicamente, bajo las leyes nuevas, un comprador tiene que recibir ciertos disclosures 3 días antes del cierre. Y el contrato antiguo quería tomar eso en cuenta, entonces te da una extensión automática, en ese caso, de 10 días. Pero eso, la intención de eso originalmente era que solamente sea ocupada si el préstamo ya estaba listo y había un problema con los disclosures. Los mortgage brokers trataban de ocupar eso básicamente para extender el contrato cuando no estaban listos. Ahora eso ya se terminó porque aquí dijeron que para que se pueda extender debido a los CFPB requirements, ahí dice claramente loan approval has been obtained and the lender's underwriting is complete. Básicamente, para que se haga el trigger de esta extensión automática a 7 días, el préstamo tiene que estar clear to close. Es así, es así. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real muchas veces me ha pasado a mí que me llegan las figuras para hacer los números, me llega el paquete y después me llama Closing Department y me dice, oye, no podemos cerrar, digamos que el cierre del viernes hasta el lunes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No nos habíamos dado cuenta, pero la señora del comprador firmó los disclosures el martes en vez del lunes. Y hay que extenderlo un día más por los disclosures. Eso es perfectamente legal porque ya estaba listo para cerrar, pero hubo un malentendido y hay que extenderlo. Lo otro que a veces pasa es que sube el seguro. Y ahora we're under-disclosed and we have to redisclose it. Pero cuando uno llega a ese punto, el file ya está listo para cerrar. Esto simplemente está dando 7 días, lo cortaron de 10 a 7.
solamente para esos casos que hubo problema con el disclosure. Entonces ahora le cerraron la puerta, le cerraron esa salida a las personas que trataban de ocuparla porque dice lenders underwriting is complete. Básicamente el file está clear to close. Y lo otro es, bajo force majeure, a fuerza mayor, lo único que hicieron es adicionaron las palabras pandemia y epidemia. ¿Por qué? Porque cuando pasó el COVID-19 el año pasado, había muchos compradores que se querían salir basado en la pandemia. No querían comprar porque no sabían qué les iba a pasar. Pero básicamente no se podían salir porque eso no estaba especificado. Y como no estaba especificado, no se podían salir. Así que básicamente lo que hicieron ahora, están permitiendo que si llegara a pasar esto de nuevo, se puedan salir. Es un cambio, no, añadieron básicamente dos. Ahora, En teoría, sí se extiende contrato para poder extender. Ahí van a venir yo creo que un poco de peleas, porque hay el file de underwriting. Ajá. Y ¿qué es lo que pasa muchas veces? El file sale de underwriting, se va a quality control y están esperando la verificación de empleo final. Y muchas veces donde trabaja el caballero anda perdido el dueño. Y no pueden soltar el paquete por esa razón, porque no han podido verificar el empleo el día del cierre. Pero obviamente ese paquete ya salió de underwriting. Entonces solamente se va a aplicar el file tiene que, muchas veces es que lo que pasa es que la definición clear to close pueden haber ciertas circunstancias de que el file salió pero tiene clear to close porque no puede ubicar el mercado el día de Si la aprueba con conditions. no, eso ya no, porque approve con conditions quiere decir que no ha salido de Solo en ese caso se daría la extensión para no perder ese la extensión para que pueda cerrar 3 días más tarde. Una cosa nada que ver con la otra. Tiene que cerrar. Ahora vamos a la línea 432. Ok, esto básicamente es el único regalo que le han dado al comprador, entre comillas. Pero sí les va a ayudar harto. ¿A qué hora termina el día? ¿A qué hora termina el día en el contrato antiguo? ¿A qué hora termina el día? A las 5. Ahora termina a las 11:59, a las 12 de la noche. En realidad un cambio menor, pero a ustedes sí les va a ayudar cuando representen a un comprador. ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día, para que te den el contrato, a nadie le dan 15 días de inspección. A todos te están dando 5 a 7. Lo que quiere decir que todo el mundo está corriendo hasta el final. El último día, el día 5, recién te está llamando el inspector, dejándote saber, oye, mira, tenemos estos problemas. Y tú tratas de hablar con tu cliente porque tenías que cancelar el contrato a las 5 o continuar. Y tu cliente estaba trabajando. Y venían los problemas. Ahora al menos tienes hasta las 11:59. Y si llegaste a las 11:59, vas a perder. Pero tienes hasta las 11:59 para, después del trabajo, hablar con tu cliente, planear qué es lo que quieren hacer y ver si van a continuar. Es lo mismo con el loan approval, ya que muchas cosas han cambiado ahí, te da más tiempo para sentarte y conversar con tu cliente y no tienen las 5 de la tarde, que es donde lo va a matar. Todo el resto sigue igual, son días de calendario, ha cambiado, pero removieron la frase que decía que el día termina a las 5. Y cuando removieron la frase que decía que el día termina a las 5, prácticamente termina a las 11:59. Y ahora vamos a algo que ya encuentro que es una estupidez este cambio. Perdón, ¿puedes subir un poco el documento para marcar en highlighter en el contrato lo que está en rojo? No están. Oye, pensé que le. No, no está en rojo. Oh, no está en rojo. Un poquito más abajo. Bueno, en el otro está. ¿Ustedes tienen esta página? Tampoco. Sí. Ok, en esa página están las líneas. Si ustedes clican en esa página están las líneas de los cambios. Esto no quiere moverse, se me desapareció el mouse de Computer Lab. ¿Dónde está? No, aquí
Déjame checar. Todos tienen esa página. No, yo no. Se quedó. Ya está. De nada. Todos tienen. Sí. Encontraste el sapo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Acá no veo. Oh, yeah. What? I did financial. Oh, no, that's at the end. No, we already did. You missed it. No, no. Es que lo vi de antes. Tienes que procurar de que cuando estás aquí en la compañía, simplemente lo que se hace lo de la Sí, pero no va. Right, lower end. Yeah, it's stuck. That's funny. I can do that. That's what I'm telling you. It's stuck in the shape. Yeah. Ahí sí que apareció el... Ah, there you go. Can you see that? There we go. Pero yo la tengo en la favor. Por aquí. Yeah, no, but it was stuck anyway. Okay. Tú no sabes lo dónde va a llegar la cosa. Tienes que coger. Let me see. No, this again, let me see. You got some more? Un vaso de agua. All right, there we go. I guess you got it. All right, entonces ahora nos vamos a lo que tengo ahí, el número 5, la línea 532. Ok. Notificaciones. Antiguamente todo el mundo notificaba por texto, porque el contrato antiguo decía que cualquier notificación electrónica era válida. Ahora todo eso salió. Básicamente solamente fax que nadie va a ocupar, personal delivery nadie va a ocupar. En realidad ustedes ahora es puro email. Cuando van a notificar a la otra persona. Ahora, no es que no pueda, esto es para notificaciones, no conversaciones. Si ustedes van a conversar con tu cliente, muchas cosas pueden ser por texto, pero cuando tengan que notificar algo que tiene que ver con el contrato, esa notificación tiene que ser solamente por email. Les recomiendo que se acostumbren a puro email. Ya el texto no sirve. Yo encuentro que el texto era mejor porque uno tenía prueba de que lo había recibido, le saca el screenshot. El problema que va a tener ahora todo el mundo es que cuando mandes una notificación te va a decir no me llegó al spam, se me borró. Sí. Y va a ser un dolor de cabeza, pero bueno, it is what it is. Básicamente, paren de ocupar texto porque lo que les va a pasar en la vida real, van a estar comunicándose con otro real por texto. Va a estar comunicándose por texto y cuando van a mandar una notificación, se les va a olvidar mandarla por email y no lo notificaron. Y ahí les va a costar a tu cliente mucho dinero. Entonces, ahora acostúmbrense del principio, básicamente todo por texto. Quería ver si estaban poniendo atención. Ese es el test. ¿Esa es la línea cuál? Ahí dice 32, personal delivery or email. So de ahora en adelante, como les digo, pueden conversar con sus clientes por texto. Técnicamente pueden conversar con el otro realtor por texto. Pero las notificaciones, cualquier cosa que diga el contrato que tienen que notificar, tienen que ser hechas por email. Y el peligro es que se van a acostumbrar, van a seguir ocupando el texto y van a fallar en una de esas notificaciones y van a tener problemas. ¿Y qué pasa si uno envía las notificaciones en el tiempo adecuado y la otra parte se le fue al spam o algo? Bueno, el contrato dice... Lo enviaste, tú cumpliste tu parte. Por eso que no me gusta el libro. Esto dice que tú lo que tienes que comunicar y mandarlo. El problema es que después te va a salir $15,000 con un abogado, un forense, para ver si lo recibió o no lo recibió. Y ese es el problema que yo veo con esto. Que no te queda prueba. La única prueba es tu bandeja de salida de que lo enviaste. Y te recomiendo que... de tú poner para que cuando la persona lo abra. Sí, pero acuérdate una cosa, que si yo... No, eso no sirve porque si me ando arrancando de ti no lo voy a abrir. Así de sencillo. Lo que puede hacer, te recomiendo copia a todo el mundo. Porque puede ser, oye, ¿quién lo recibieron y tú no lo recibiste? No tienes que haber recibido. Es prueba de que lo mandaste. Y se le puede mandar un texto a la persona, te envié un email, por favor, revísalo.
De poder, puedes. Acuérdate, todas esas cosas, acuérdate que el contrato es muy nuevo, nadie sabe. Puede mandar señales de humo, puede hacer un montón de cosas, pero la realidad es que, como te digo, al fin del día, el peligro es que uno se comunica con texto, está tan acostumbrado que en una de esas se le va a pasar. Por eso es mejor por email y copien a todo el mundo. Sobre todo si ya has tenido comunicaciones por email con ese realtor que te ha contestado y te haces un reply all, se le va a ser muy difícil decir no me llegó. Sobre todo cuando todo el mundo lo recibieron y esa notificación estaba en el string of email. ¿Cómo recibiste todo lo otro y este no? Por eso es que es mejor todo por email, porque si no, si tienes 20 comunicaciones por texto y una por email, cuando le mandaste la notificación se le va a ser difícil probar de que se había estado comunicando por email. ¿Listo? Ahora vamos a la parte más entretenida. Y ahora viene el fácil. This is such a good. Well, we know that wasn't it. A ver, ¿dónde está el técnico acá? Luis. ¿Alguna pregunta? Entonces ya tienen claro básicamente todo lo que está en la casa cuando el cliente lo va a ver. Todo lo que está en la casa cuando el cliente va a hacer cuando hacen el first showing, tiene que estar lo mismo el día del walkthrough. Tienen que tener todos los documentos, todos los dineros de la compañía de título el día del cierre. El día termina a las 11:59 y las notificaciones tienen que ser por casi digo texto. Una pregunta en relación a lo del... Vuelta a la página, ¿no? Una pregunta en relación a esa parte. O sea, si ¿A qué vamos parte? a mostrar la propiedad por primera vez y hay 3 televisores. Bueno, los televisores no se quedan. No, pero están en base. O sea, vamos a decir que están como este. Cuando vamos pero a como hacer... la base está pegado a la televisión. Pero tiene una base en la pared que lo sostiene. Eso está incluido ahora. Sí. Exacto. Entonces, cuando ya... Para el cierre tienen que quedarse la base ahí, el televisor lo retira y la base se queda. Correcto, a menos que tú lo excluyas. Sí, Okay. Entonces ahora tienes que dejar, básicamente ahora vas a tener que dejar todos los doorbells. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos clientes se quieren llevar el Ring porque tiene información, tiene muchas cosas. Entonces asegúrense ustedes de excluirlo. Pero sinceramente esos son costos baratos. Si ustedes se equivocan no les va a salir muy caro. Pero si no planean bien el día del cierre, no llegan los documentos, eso va a salir más caro porque va a perder su depósito. Esa exclusión por parte del CER tiene que hacerse como un documento No, aparte. se hace en el mismo contrato. Ahí dice, items excluded, en la misma primera página. Y si va a excluir mucho... Pero eso es por parte del CER, o sea, lo llena parte que no está... Aquí está, mira, esa línea, la línea 24-25, donde tú podrías excluir. Ring doorbell, excluded, washer and dryer, Lo ponen en el excluded. MLS abajo. En el MLS debería decir. Exacto. No. Para que el contador Si ustedes lo van a poner en el MLS, prepárense a comprar una lavadora y secadora y pagar por ese filtro de agua. El MLS no sirve de nada, no es parte del contrato. ¿El MLS lo firma el comprador o el vendedor? No. Ok, entonces... No, pero es que mi pregunta es que cuando, por ejemplo, el comprador ve lo que está en la propiedad y asume que todo está incluido, sobre todo en esas que vienen todo incluido. Pero para el vendedor, si el comprador va a hacer o el agente va a preparar el contrato, debe saber que está claro que no es tan conveniente. Bueno, acuérdate de una cosa, que en la vida real te va a llegar la oferta. Ajá. La oferta te va a llegar basada en lo que ellos te están ofreciendo. Es el trabajo tuyo como el listing agent, de añadir y quitar y hacer todas esas cosas. O sea que la oferta siempre te va a llegar por el precio de depósito que nos paga este día y nada más. Ok.
Ellos no saben que el vendedor está en Perú. Ellos no saben que ellos, siendo el realtor, el comprador, no saben de que tú te quieres llevar el Ring Doorbell. Ellos no saben que tú no quieres dejar el washer and dryer. Ellos no saben que ese refrigerador no está incluido. Entonces, tu trabajo como el listing agent de hacer esos cambios. Pero eso es otra clase. Bueno, muchachos, empezamos con la parte más entretenida. Financing. Cash. La línea 88. Bajo el contrato antiguo, si ustedes lo ven, había una frase, un parágrafo completo que decía esta transacción cash y un montón de estupideces. Básicamente ahora lo cortaron, this cash transaction with no financing contingency. Básicamente, lo único que importa de esta línea es que si ustedes se acuerdan bajo el contrato antiguo, si ustedes trabajan con inversionistas, los inversionistas siempre ponían cash para ganarse la propiedad y después tenían un private financing. Y era entendido que no porque tú pongas cash, quería decir que tú no podías financiar. Sí podías financiar, lo que no podías es decir, no me dieron el préstamo. Ahora pusieron cash financing, cortaron todo eso, entonces la pregunta viene a ser, bueno, ¿eso quiere decir de que ahora no se puede financiar? La realidad es que yo pienso que sí se puede financiar porque si la intención de los que prepararon el contrato era terminar el financiamiento, punto, no hubieran puesto with no financing contingency. Como ellos añadieron with no financing contingency, me imagino yo que era siempre a la intención de ellos de continuar igual. Tiene que ser cash, puedes financiar, pero no puedes decir no me dieron el préstamo. Approval. O sea, en este caso, si se pasa un cash, por ejemplo, Si quiere tú pones pasarse, sí, si va a hacer un cash, pues uno siempre con el cash trabaja menos tiempo, ¿no? Usualmente. No tiene nada. Cash, no necesariamente. Puede ser que la otra persona tiene que vender una casa, puede ser que está en un 1031 exchange. Uno usualmente asume que un cash va a ser más rápido. Pero tienen que entender también que un cash transaction, que yo antes lo hacíamos en 3-4 días, ahora se están demorando 20 días porque los municipal lien search se demoran, los title search se están demorando, así que ya no es un cash transaction en 3 días muy difícil. Sobre todo si hay una asociación de por medio, el staple tampoco te va a llegar. Sí, claro. Pero básicamente lo que quiere decir entonces este parágrafo es, si se cambia a cash, lo que no se puede modificar es tampoco el tiempo. O sea, si ya se estipuló... No. Esto lo único que dice, esa línea simplemente dice, la compra va a ser con cash y no tiene contingencia de financiamiento. Nada más. O sea, que el comprador después no puede salir con que, oh, ya no lo quiero comprar cash, ahora lo quiero financiar. Sí, no puede No puede hacer, pero con contingencia. O sea, no hay contingencia de financiamiento. Correcto, lo puede hacer. Lo que no puede decir, no me dieron el préstamo. No, pero perdóneme. Yo, por ejemplo, tengo uno que es cash, pero lo último, digo, no, yo me quiero quedar con más dinero, no lo voy a dar todo. No hay problema, pero él no puede decir, no me dieron el financiamiento, pero su dinero. Hace un banco, ¿cómo se llama? Privado. El tío, en otras palabras, la tía le puede prestar el dinero, no importa. Pero tiene que cerrar el 15 de enero y no puede decir, no me dieron el appraisal, no me dieron el préstamo. Básicamente no tiene que hacer. Y él le presta el dinero, no importa. All right. Ahora, la parte entretenida. Más. No, esta es la parte entretenida. Ok, buyer's approval. Bajo el contrato antiguo, ¿qué es lo que era considerado una aprobación? Una approval, ¿qué es lo que era? ¿Alguien? El approval bajo el contrato antiguo era un pedazo de papel. Simplemente que te daba el mortgage broker y ese pedazo de papel decía el préstamo está aprobado con condiciones. Podía decir que el comprador tenía que tener $1 millón en el banco, no importa, era considerado un approval. Lo único que ese pedazo de papel que te daba el mortgage broker no podía decir que el comprador tenía que vender otra casa para cerrar en esta casa. Pero aparte de esa línea, cualquier papel que te diera ese mortgage broker que dijera aprobado, independientemente de cuántas condiciones todavía le quedaban por cumplir, era suficiente para cumplir la línea del loan approval. Era así de fácil. Ahora, el loan approval nuevo en realidad sigue siendo el pedazo de papel, pero tiene dos partes. El mismo pedazo de papel y la línea 94, buyer's mortgage broker or lender having received. Básicamente, el lender ya recibió, no pidió,
recibió el appraisal. Entonces ahora para que sea un loan approval, tiene que ser el pedazo de loan approval que dice, mira, tú estás aprobado, tienes estas condiciones y ya no llegó el appraisal por ese precio. ¿Ok? Primero lo podían dar sin llegar a la appraisal. Bueno, esa es la razón que ustedes a veces tenían un vendedor, el día 45, el día 44 te llamaban, llegó al appraisal, $20,000 bajo. Ahora ya no. Porque para que te den esa aprobación, tienen que tener el appraisal en la mano. ¿Ok? El appraisal tiene que ordenar la primera semana. Bueno, tiene que tener, ahora vienen ciertas cosas. Es que acuérdate una cosa. Tu trabajo como realtor es cuidar el depósito de tu cliente y dejarle las puertas abiertas a tu cliente para que él pueda decir el día 30, me voy, devuelve el depósito. No es hacer el préstamo ni pedir el apréstamo. Esas son cosas que tú no puedes manejar. Tú sí puedes manejar ciertas cosas, que es cómo proteges el depósito de tu cliente. Entonces, disculpe, o sea, adicional al... Mira, la mejor manera de visualizarlo, olvídate de qué es lo que tiene que ser adicional. Visualícense ustedes lo siguiente. Ahora el loan approval tiene dos partes. El mismo pedazo de papel y el appraisal ya tiene que haber llegado y tiene que haber llegado por el precio. Y eso estamos hablando de los 30 días, ¿no? Por default son 30 días, pero acuérdate que esos 30 días en la línea 88 es negociable. Obviamente una de las primeras cosas que hago yo, porque los realtors que trabajan conmigo, lo que yo siempre les digo cuando es un listing, mándenme el contrato que te mandaron a mí primero. Yo te lo voy a leer la oferta, te voy a mandar un email con todos los cambios que tienes que hacer para que cuando tú te sientes con tu cliente, el vendedor, te pueda decir, mira muchacho, tenemos que cambiar todo esto. Siempre les digo, no me manden el contrato después que lo firmó tu vendedor, porque si hay cambios que tienes que hacer, vas a tener que volver al vendedor y te vas a ver mal, poco profesional, porque no me dijiste eso antes. Entonces, pero yo una de las primeras cosas que veo, siempre cuando me mandan el contrato, es qué día es el cierre. Si estamos firmando el contrato el 1 de enero y el cierre es el 30 de enero, y dejaron eso blanco, adivina qué. 30 días. Se puede salir hasta el último día. Entonces siempre uno lo baja a 20. Tengo un caso en este momento de un vendedor. Le llegó un contrato el primero para cerrar en 28 días. El vendedor se quiere salir. Tuvo unos problemas de salud, básicamente no me quiere cerrar. Entonces yo no tenía el contrato en la mano. Este realtor yo trabajo con él mucho y siempre le digo, mándeme los contratos, siempre se lo olvida. Entonces le digo, bueno, veamos el contrato, porque lo que debería de hacer es espera que se termine el loan approval period. Si no te lo han mandado, le cancelar el contrato el día 31 o 21. Adivinen qué. Tenía un cierre de 28 días y tiene un loan approval de 30 días. Básicamente ahora su cliente está muerto. Aparte de eso, el comprador está comprando convencional, está poniendo $200,000 down, lo que quiere decir que si no le vende la casa, lo van a demandar. En otras palabras, esos 30 días son negociables y nunca puede ser el mismo periodo del cierre. Para tu vendedor, porque a tu vendedor no le conviene. En otras palabras, ¿usted recomienda que se pongan 20 días en vez de los 30? No, nunca puedes tener. No, porque míralo de esta manera. Si tú tienes un cierre de 40 y eso lo dejan blanco, perfecto. 30, ¿Me entiendes? Tú lo que nunca quieres tener es el día del cierre y el día del loan approval igual. Pero ahora no estamos cambiando de tema. Entonces, la mejor manera de pensar del loan approval nuevo es visualizar dos papeles. Loan approval, el mismo papel que teníamos antes, y el appraisal. La mejor manera. En el momento de hacer este contrato. No, en el momento del loan, durante los 30 días tienen que estar los dos cosas listas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vienen los problemas con esa frase que tienes que estar lista, porque este contrato nuevo, ¿qué es lo que te está diciendo? Ya sabes tú que se necesitan dos cosas para el loan approval durante el periodo de 30 días. El pedazo de papel y el appraisal, ¿correcto? Ahora, el contrato nuevo te dice, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bajo el contrato antiguo, tú lo único que tenías que hacer,
como compradores, entregar todos los documentos a tiempo. Eso es lo que decía el contrato antiguo. La línea 102 básicamente está diciendo que el comprador va a ocupar buena fe y diligencia durante el periodo de loan approval para obtener el loan approval. Eso también lo decía el contrato antiguo. O sea que el contrato nuevo dice, comprador va a ocupar buena fe y diligencia para obtener el loan approval. El contrato también dice, en la línea 102, si el comprador no ocupa... Oh, B, sure. Playing on YouTube Music. Alexa, off. Oh my God. Alexa, off. Oh, Google off. No hace caso. Bueno, música, sí. ¿De dónde usted? ¿De dónde usted? Nací en Chile, pero llevo aquí como 40 Ese acento está bien lindo. Y ahora que trabajo con contacto venezolano y de todas partes del mundo, que yo creo que... No, pero ese acento chileno. Es verdad. Bueno, entonces, en la línea 102, si ustedes se fijan, la línea 102 dice que el comprador tiene que ocupar... Ok, la línea 102 dice que el comprador tiene que ocupar buena fe y diligencia para obtener el loan approval. Bajo el contrato antiguo era bien fácil, buena fe y diligencia era entregar todos los documentos y nada más. Entonces, ese threshold es muy fácil de llegar. El contrato nuevo, básicamente, te está diciendo, en la línea 103, para propósito de este contrato, diligencia incluye haber pagado por el appraisal, la línea 105. Y ahí viene el problema, que este contrato te está diciendo lo siguiente, tienes que tener el appraisal durante los primeros 30 días. El appraisal son tienes que tener el loan approval en 30 días, el pedazo de papel, y tienes que haber recibido el appraisal. Este contrato, igual que el antiguo, te dice el comprador tiene que ocupar buena fe y diligencia durante esos 30 días para obtener el loan approval. Este contrato, más que eso, te dice si el comprador no ocupa buena fe y diligencia, el comprador rompió el contrato. Y te dice, para los que todavía no entiendan, diligencia quiere decir que pagó por el appraisal. ¿Me entendieron? Sí. Entonces es tacata. Bien detallado. Y esos detalles traen los problemas. Aquí lo importante es que los mortgage brokers conozcan No. el contrato porque si no saben del contrato, uno tiene que estar con todo el contrato y fecha. Ellos hacen lo que les da la gana. Sí. Mira, Yo realidad, pensiones a la pensiones que tengo mañana. tienen que entender ustedes una cosa. ¿Cuántas Un par de pensiones? cosas. El mejor realtor que yo conozco, con suerte, tiene 4 o 5 contratos corriendo al mismo tiempo. El mortgage broker tiene 40 contratos. Al mortgage broker no le está protegiendo el depósito de tu cliente. El mortgage broker no va a quedar con la reputación en el suelo. Ahora, que ellos deberían de saber el contrato, sí. Pero si ellos no lo saben, no quiere decir que tú te vas a poder salir, porque el que va a terminar con la reputación mala vas a salir. Claro, como Ahora, siempre. independientemente de eso, la mejor manera de entender la segunda parte es de la siguiente. Vamos a asumir que el loan approval era 30 días, ¿correcto? Lo dejamos en blanco, cierre 45, loan approval 30 días. Ok. Bajo el contrato antiguo y el contrato nuevo, habían 4 opciones cuando uno llegaba al día 30. Una opción era el approval, si lo tenías. Si no tenías el approval, era básicamente pedir una extensión. Tercera era no hacer nada. Y la cuarta, básicamente, el vendedor te podía cancelar si tú no hacías nada. ¿Ok? Entonces, una por una. Si tú tienes el loan approval, ahora la diferencia es que bajo el contrato antiguo, si tú tenías esos 2 pedazos de papel, tú tenías que mandárselo relativamente inmediatamente de que tú los tenías. O sea que si a ti te llegaba el loan approval el día 15, y aunque tengas 30 días para el loan approval, tenías que dárselo el día 15. Ahora tú se lo puedes dar el día 30. Ya, aunque te llegue el día 10, puedes esperar al día 30. ¿Ok? Esa es la primera salida. La segunda, digamos que el mortgage broker se fue en vacaciones. O, mejor todavía,
Digamos que eso es lo que pasa más a menudo, pero eso es lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar ahora, bajo el contrato antiguo, el mortgage broker se fue de vacaciones y no te contestaba. Bajo el contrato nuevo, el mortgage broker lo que pasa es que él te va a decir, mira, tenemos un problema. El appraisal no va a llegar hasta el día 35. O caracoles, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque tú ya sabes de que va a ser imposible que tú le puedas mandar ese loan approval al vendedor a tiempo, porque ya te dijo el mortgage broker que no iba a tener el loan approval, el appraisal hasta el día 35. Ahora, ¿cuáles son tus opciones? Primero que todo, sigues teniendo la opción de básicamente mandarle al vendedor a decirle, mira, bajo el contrato antiguo, que es lo que hacían ustedes, cuando llegaba a ese punto, tú hablabas con tu cliente y tú le decías, mira, no vamos a tener el loan approval a tiempo porque no han llegado tus taxes, ¿qué quieres hacer? Y ese comprador te decía, mira, son $5,000, pero ando buscando casa hace 6 meses, mi hijo va al colegio ahí, ¿por qué no continuamos? Y creo que hacías tú en ese caso, le mandabas un texto al otro realtor dejándolo saber, mira, no me llegó el loan approval, pero vamos a continuar sin la contingencia del préstamo, ¿sí o no? Eso es lo que deberían de haber hecho siempre ustedes bajo el contrato antiguo. Cuando sabían que no iban a tener el loan approval a tiempo, cuando ustedes sabían que el vendedor te iba a cancelar el contrato y tu comprador quería esa casa específicamente, tú tenías la opción de mandarle un texto dejándole saber. No, antiguo. Estamos hablando bajo el antiguo. Bajo el antiguo tú tenías la opción de mandarle un texto dejándole saber, no me llegó el approval, pero mi cliente decidió continuar de todas maneras. Y eso era suficiente para cerrarle la puerta a ese vendedor para que no te vaya a cancelar el contrato los próximos 3 días. Porque tu cliente quería la casa. Y eso era relativamente fácil. El problema que siempre surge con eso es que después le viene amnesia a tu comprador que te dijo continuemos y te va a poner a quitar que perdió los $3,000 porque lo cerró. En otras palabras, si él te dice sí, continuemos, mándale un texto, un email. Pero bueno, este es el problema y la estupidez de este contrato nuevo. Bajo este contrato nuevo, si ustedes quieren continuar y cerrarle la puerta a ese vendedor para que no te cancele el contrato el día 31, 32 y 33, sabiendo de que el appraisal no va a llegar hasta el día 35 y por eso no van a tener el loan approval, van a tener que escribir específicamente, palabra por palabra, lo que sale en la línea 113. Es una estupidez, pero si ustedes no ponen buyer is satisfied with buyer's ability to obtain a loan approval and proceed to closing, si ustedes no ocupan esas palabras específicas, el día 31 te van a cancelar el contrato. Entonces, ¿Eso por un addendum o? Eso se mandaría por email. No es un addendum porque tú simplemente lo estás notificando. Tú no necesitas la firma del vendedor para cerrarle esa puerta y no te cancele el contrato. ¿Cuáles son las palabras exactas? Ahí están escritas en la línea 113. Empieza en la 112 y acaba en la 113. No, empieza en la 113 y termina en la 113. Buyer is satisfied with buyer's ability to obtain loan approval and proceed to closing. Básicamente, tienen que poner eso sí o sí. Si no ponen esas palabras, no va a ser suficiente. El otro contrato era más flexible, simplemente tú ponías we're going to continue, ahora no. Si no ponen eso, le van a cancelar el contrato. Y ese email solamente sería el listing Yo en ese listing, acuérdense que como tiene que ser por email, copio a todo mundo. A todo mundo copian a su broker, cosa que tenga alto email. Copian a todo mundo. Y esto como consecuencia, igual que el contrato anterior, aunque el buyer decida continuar, ya consciente Le de cerraste que la puerta. Eso básicamente lo que hiciste tú, eso hace 2 cosas. Una, básicamente el comprador ya perdió su depósito, se lo cierra. Y 2, le cerraste la puerta al vendedor para que no se te arranque y te cancele la propiedad. ¿Ok? Ahora, la tercera opción, que usualmente era la opción más común y más usada por los realtors, cuando llegaba el día 30, era no hacer nada.
Llegaba el día 30 y nadie hacía nada, simplemente encendían. ¿Qué es lo que pasa? El realtor se iba de vacaciones, llegaba el día 30, se le olvidó mandar el approval, no tenía el approval, básicamente no hizo nada. Lo único que hacía, encendía un par de velas a la Virgen Guadalupe y rezaba que no le cancelen el contrato. Pero si le cancelaban el contrato, no había problema porque le tenían que volver el depósito. Si te lo cancelaba el vendedor. Bueno. Ahora, si ustedes se sientan arriba de las manos y no hacen nada, es exactamente igual que si tuvieran elegido el parágrafo 8A, que es un cash transaction. Porque esa es una gran diferencia. Y esa ya no es una opción que ustedes no hagan nada. Porque bajo el contrato antiguo, si tú te sentabas en las manos y el vendedor no te cancelaba, básicamente el día 31 era igual que si tú le hubieras dado ese pedazo de papel al comprador diciendo el préstamo está aprobado. ¿Entiendes? Si tú no hacías nada y te sentabas arriba de las manos, era exactamente igual bajo el contrato antiguo y tú le decías, oye, mi préstamo está aprobado. Era lo mismo. Y lo bueno de eso es que bajo el contrato antiguo tu comprador todavía tenía dos puertas para salirse más adelante. Una era si no daba el appraisal y la otra era si la propiedad tenía problemas que afectaban el préstamo. O sea que si tú te sentabas en las manos, pasaron los 3 días, no me cancelaron, excelente, seguimos para adelante, igual que si le hubiéramos dado el pedazo de papel de approval. No me llegaba el appraisal, si me llega el appraisal bajo, nos podemos salir. Las consecuencias eran menores si el realtor no hacía nada. Ahora, si tú no haces nada, es exactamente que se hubiera marcado cash transaction, no financial contingency. Básicamente, le cortaste la cabeza a tu comprador. Perdió su depósito ese día. La única manera de no perderlo es que vaya a casa. Bueno, pero usualmente no tienen porque si no estarían financiando. La realidad es que ahora entonces esa opción que tenían antes ustedes, que era no hacer nada, desapareció. Porque las consecuencias son muy grandes. Ahora, lo otro que podía pasar el día 31, 32 y 33, que todavía puede pasar, es que el vendedor te puede cancelar el contrato si tú no haces nada o si tú no le mandas el apuro. Bajo el contrato antiguo, lo peor que podía pasar el día 31, 32 y 33, si te cancelaban, era que tu cliente perdía la propiedad y tú como realtor tenías que sacarlo a pasear a ver todo Orlando por 3 meses más, hasta que encuentre otra propiedad. Pero le devolvían el depósito, ¿sí o no? Aquí viene el problema con el contrato nuevo. No solamente le van a cancelar el contrato, pero le van a tumbar el depósito. ¿Por qué? Porque bajo el contrato nuevo, el vendedor sigue teniendo la opción de cancelarte el contrato. Pero el contrato dice que siempre y cuando, la línea 124, siempre y cuando el comprador no haya quebrado el contrato, se le devuelve el depósito. Ahora, si tu comprador pagó por el appraisal el día 20, tu comprador no fue diligente. Y cuando tú no ocupas buena fe y diligencia durante el periodo de loan approval, quebraste tú el contrato. Lo que quiere decir de que si tu cliente decidió pagar por el appraisal el día 20 y ahora el día 31 el vendedor dice, ¿sabes qué? Tengo una oferta por $40,000 más, así que te voy a cancelar la tuya y, by the way, me quedo con tu depósito. Así que ahora es mucho más drástico para tu comprador. Entonces, si no cumplió completo. No, en realidad no. Pero claro, recibes el doble, te quedas con el dinero, puedes cancelar. Ahora es al contrario. Los mercados cambian. Está bien, ahora, pero bien que lo quedamos con el contrato. Al fin del día, básicamente tienen que entender de que esto, tu cliente, el comprador, tiene que ocupar buena fe y diligencia, lo que quiere decir que tiene que pagar por su appraisal al principio. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que tú tengas un muy buen comprador. Y ese comprador hace todo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué pierde el depósito? Porque acuérdense que bajo el contrato antiguo, cuando te lo cancelaba el vendedor durante esos 3 días,
era muy fácil probar de que tú ocupaste buena fe y diligencia. Todo lo que tenías que hacer era entregar los documentos. Y por eso es que el vendedor tú lo cancelabas, pero te tenía que volver el depósito porque, bueno, mi cliente entregó todo a tiempo. Ahora no, entregar todo a tiempo no es suficiente. También tiene que pagar los $700 del appraisal. Y eso es lo que le va a doler. ¿Qué es lo que pasa? El appraisal siempre ha sido la parte más cara de un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los mortgage brokers? Ellos se aseguran que la persona esté aprobada. Una vez que ellos le corrieron el crédito, le vieron los taxes, le vieron todo y dicen, ok, esta persona está aprobada, ahora pidamos el appraisal porque son $700. Hoy en día con el certificado más. Entonces nadie pedía el appraisal, nadie quería gastar el dinero del appraisal hasta después que estuvieran aprobados. Y esa es la razón que los vendedores se les caía el préstamo el día antes del cierre, se les caía el cierre el día antes del closing, y básicamente aparte de todo pagaron 3 meses de hipoteca, pagaron 3 meses de taxes, pagaron 3 meses de seguro y después más encima le tienen que volver el depósito al comprador. No era justo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora ya es más difícil si tú tienes un comprador que cumpla con todo, puso su depósito, mandó los documentos, pagó su appraisal, si le cancelan el contrato, le van a devolver su depósito. Pero ahora tiene que cumplir con todo. Tiene que tratar de que se lo aprueben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguna pregunta con eso, lo que hablamos recién? O sea, que tienen que entender de que las 4 opciones que existían antes siguen existiendo. La única diferencia es las consecuencias. Si tú no haces nada, se convierte en un castigo. Si tú tienes el approval, no hay problema. Si tú no tienes el approval, siempre puedes pedir una extensión. Lo único que ahora tienes que ocupar esa frase específica. No puedes llegar y poner como antes, vamos a continuar. O el vendedor tiene la opción de cancelarte y se va a quedar con tu depósito si tu cliente hizo todo. Ahora, si ustedes se acuerdan, digamos que ustedes tengan un buen comprador. Bajo el contrato antiguo, tú dabas el approval. Y digamos que en este caso también tú tienes el approval durante los 30 días. Pagaste, el préstamo está listo, te llegó el appraisal y le mandaste el día 30 el approval al vendedor. Bajo el contrato antiguo, ese comprador, todavía tenía la opción de salirse del contrato. Aunque haya mandado el loan approval, ese comprador bajo el contrato antiguo le quedaban 2 puertas más para salirse hasta el último momento. Una era el appraisal y la otra era si habían problemas con la propiedad que afectaban el préstamo. Él seguía teniendo ese derecho. Bueno, obviamente con el contrato nuevo, la segunda opción de salirse, que era, con el appraisal, ya no existe porque el appraisal tiene que estar lista para el approval. Lo único que le queda a él es la opción de problemas con la propiedad. ¿Cuántas veces ustedes tuvieron un cierre que representaban a un vendedor y el día antes del cierre te llamaban y decían, oye, hay que cambiar el water heater porque si no, no hay préstamo? Hay que arreglar el techo o no hay préstamo. Hay que arreglar los outlets, usualmente era con VA o FHA. Hay que cambiar los outlets o no podemos cerrar. Y tu cliente, o faltan los smoke detectors. Le decían eso a tu cliente, el vendedor, el día del cierre de la mañana, un día antes. ¿Cuántas veces les pasó eso? ¿Por qué pasaba eso? Porque cuando llegaba el appraisal, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Oh, me llegó el appraisal, excelente, por $400,000, estamos listos para el cierre. Nadie leía el appraisal. Y como nadie leía el appraisal, cuando ese préstamo llegaba al closing department, se daban cuenta que, aquí dice que hay que hacer esos arreglos. ¿Lo hicieron? Oh, no. Pero ¿cómo nadie se dio cuenta? No, porque todos miraban solamente el monto. Ahora, bajo este contrato nuevo, eso cambió. O sea que... Pero igual uno tiene que presionar el mortgage. Ahora, ellos siempre aquí, bueno, esto es lo que pasa ahora. Esto es lo que pasó ahora. Le dejaron esa puerta abierta al comprador, pero se la cerraron casi completa. ¿Por qué? Porque el contrato nuevo, si ustedes se acuerdan, bajo el contrato antiguo, si tú representabas al vendedor, le mandabas un texto al otro realtor, oye, por favor, déjame saber cómo va la hipoteca. ¿Cómo va la hipoteca? ¿Están casi aprobados? ¿No están aprobados? Ahora no. Ahora, buyer shall upon written. O sea que ustedes como realtor del vendedor tienen que mandar un email. Y te van a tener que decir lo mismo de antes, le van a tener que informarle el estatus de la aplicación, el processing, el appraisal, loan approval y
y aquí lo pusieron a propósito, any property related conditions of the loan approval. Lo que quiere decir que ahora te tienen que decir durante ese periodo que hay que cambiar el water heater. O sea que esas sorpresas que tus vendedores tenían el día del cierre, el día antes, que hay que poner los smoke detectors, cualquiera de esas cosas, ya no van a aparecer. Ya no van a poder. Lo único que yo pienso, esa salida quedó abierta solamente siempre y cuando tú como realtor de vendedor le mandes a pedir el update a las otras personas por email. Lo único que eso te va a salvar es usualmente va a ser con condominio, por el condo questionnaire. Un cuestionario, el cuestionario que siempre lo piden y casi siempre está llegando al final porque eso también cuesta como $300 y se demoran las asociaciones. Ahora, pero eso básicamente nadie te lo puede decir porque nadie sabía. Entonces yo creo que esa va a ser la única vez que tu comprador va a poder salirse una vez que dio el approval si no puede cerrar. O sea que le cerraron la puerta del appraisal, quedó cerrada y la puerta del property conditions básicamente te quedó abierta un poquitito sin condominio. Pero si ese no es un condominio, pero resultó que tiene un hazard y el vendedor no quiere Debería haber arreglar. aparecido en el appraisal. Tú le tienes que informar. Lo que pasa es que, ahora, ¿qué pasa? Digamos que el día 25 llega el appraisal y le dicen a tu vendedor, oye, mira, tienes que cambiar el water heater. Bueno, el vendedor te dice, no voy a cambiar eso, as is contract. Como yo le digo a los realtors, cuando vienen los realtors de los compradores y te piden que cambies todo, yo siempre le digo lo siguiente a los realtors que trabajan conmigo. El email que tú le respondes a ellos tiene que empezar con las siguientes líneas. ¿Qué parte de as is no entendiste? Y es la verdad. Así tiene que empezar. Si tu comprador quiere arreglarle algo, bueno, tu comprador tiene la opción. Pero el email empieza igual. ¿Qué parte de as is no entendiste o tu cliente no entendió? Mi cliente está de acuerdo en cambiarte el water heater, pero no me pidas nada más. Pero si es el techo, Bueno, es que ¿qué es lo que pasa? Si tú me dejas saber el día 25 y yo como vendedor no lo quiero arreglar, no te lo arreglo. Y se termina todo y yo te devuelvo tu depósito. Porque cuando vaya el inspector, yo le digo, mira, él encontró... No confundas dos cosas. No, el inspector de la Price. Estás confundiendo tú el inspector de la propiedad. No. Pero si yo le envié al inspector a los 5 días. Es que no tiene, el inspector no tiene nada que ver. No, pero me puedo salir ahí si yo le digo, mira, está a punto de incendiarse eso con Tú estás confundiendo manzanas con naranjas. No, yo tengo que ver de la Price. Esto tiene que ver con property related conditions que afectan el préstamo. Okay. Nada que ver que afecte que se le va a caer el techo. Son cosas que afectan el préstamo. ¿Y qué es lo que pasa? El approval, acuérdense que el approval todavía puede decir lo que quiera. El approval va a decir, mira, este loan está aprobado si el caballero tiene $1 millón en la cuenta y si el vendedor arregla el water heater. Y eso va a estar en el approval. ¿Y cómo sabe el banco que el water heater está malo? Es porque cuando va al appraiser le dice, mira, esto es una fecha de appraisal, hay que cambiar eso. Entonces ahora eso se lo tienen que dejar saber en el momento que le llega el appraisal. No le pueden decir el día del cierre, oh, no nos dimos cuenta. Lo que tú estás hablando es durante el periodo de inspección, si el techo se está cayendo, tú todavía tienes tus 5 días para salirte durante el periodo de inspección. Una cosa la que ver con la otra. Entonces, ahora básicamente esa puerta se la cerraron. Lo único... Disculpa, y si en el caso de un es una cash offer y... Cash offer no, porque es el loan related approval. No, sí, okay. Pero en los días de inspección, él solicita algún arreglo o reparación de la propiedad. Pero eso está dentro de la inspección inicial. Exacto, no, se puede retirar si el seller no quiere hacer ningún tipo de reparación, correcto. Pero inicialmente. Exacto, mira, la respuesta es, claro, es otra clase. Básicamente, tú tienes derecho, el comprador ni siquiera tiene que hacer una inspección. Nada. El comprador, ¿dónde dice que tiene que físicamente hacer una inspección? Nada. Es a buyer's sole discretion, lo que quiere decir que yo puedo pasar por afuera y te digo, oye, no quiero la casa. Pero ¿cómo tu cliente ni siquiera una inspección? No hizo inspección, no importa. Mi cliente basado en la inspección que hizo él por afuera no quiere la casa.
Una cosa no hay que ver con la otra. Acuérdense que esto tiene que ver con financing. Sí, inspección que se establece. Entonces, ahora quedamos claros. Básicamente, loan approval son dos cosas. El pedazo de papel, igual que antes, y el appraisal tiene que estar listo. Si tu cliente no paga por el appraisal a tiempo, quiere decir que tu cliente rompió el contrato. Y como tu cliente rompió el contrato, básicamente si el vendedor te lo cancela 3 días después del loan approval, se queda con el depósito. La realidad es que tienen que hacer ustedes como realtors de ahora en adelante bajo el contrato nuevo es lo siguiente. ¿Qué es lo que hacían ustedes antes? Cuando se juntaban con su comprador, lo primero que te decía el comprador, ¡ay! ¿Cuánto me va a costar para empezar? Y ustedes le decían, mira, el depósito de $5,000 más los $300 de la inspección, ¿sí o no? Ahora le tienen que decir, mira, $5,000 del depósito, $3,000 del depósito, más la inspección, más los $700 del appraisal inmediatamente. Y así tu cliente no va a tener problema. ¿Qué es lo que hacen los mortgage companies, lo que yo estaba hablando? Básicamente tu cliente va a pagar, digamos que el día 5, el día 3, tu cliente va a dejar el depósito, le llama a la compañía de hipoteca, le da la tarjeta de crédito, le cobran el appraisal. Pero acuérdate que tu cliente tiene un periodo de inspección de 5, 6, 7 días. Obviamente tú no quieres mandar a hacer el appraisal durante el periodo de inspección, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde va a venir la coordinación entre ustedes y el mortgage broker. Porque básicamente al mortgage broker, él puede pedir y pagar por el appraisal. Pero hasta que no vaya el appraiser a la casa, no le cobra. O sea que él tiene el periodo hasta que el appraisal se sube a su auto y va a la casa a hacer el appraisal para cancelarlo. Y si él la cancela durante ese periodo, le devuelven el depósito al comprador, los $700. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Sentarse con el cliente, depósito, inspección, appraisal, le cobran los $700 del appraisal, pero ustedes tienen que comunicarse con el mortgage broker y decirle, mira, no se te vaya a ocurrir mandar el appraisal hasta el próximo miércoles porque se termina el periodo de inspección el martes. Y si ustedes hacen eso, le van a haber protegido el depósito de tu cliente. Porque ahora si tu cliente necesita, ahora, que el mortgage broker no mande a hacer el appraisal hasta el día 20 porque se le olvidó, no es problema de tu cliente porque el contrato dice que tu cliente tiene que pagar por el appraisal. Ahora, tampoco se pongan a decir, no es culpa de mi cliente, porque básicamente tienen que, yo no sé de quién fue la culpa que no se pidió hasta el día 20, pero yo sí te puedo decir de quién no es la culpa. No es la culpa del vendedor. Porque al fin del día, ¿quién escogió la hipoteca? El comprador. O sea que no me interesa si me llaman, oye, no, es que a veces me llaman los buyers realtors, como que si yo fuera el juez. Ronnie, mira, es que mira, no es culpa. Digo, yo no sé qué fue la culpa, pero te puedo decir que no es la culpa del vendedor. Él no escogió el mortgage broker, él no escogió. Y lo primero que le pregunto a los realtors, ¿tú lo mandaste al mortgage broker? No. Entonces, no te preocupes. Problema de él. Yo tengo una duda. Cuando usted dice tan pronto que sea posible pagar lo del appraisal. No, el appraisal no es tan pronto sea posible, porque cuando tú dices tan pronto sea posible, si tu cliente anda en la India y no tiene acceso al teléfono, tú me vas a decir, no era posible que no lo pagaste el día 20. Bueno, sí, pero o sea, hacerlo lo más rápido posible. O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, la pregunta es en cuánto tiempo. Ok, ¿tú sabes quién va a tener esa respuesta? Esa respuesta va a costar mínimo unos $20, $30,000. Y eso va a pasar cuando haga un depósito de $300,000 y se vayan a juicio. Ahí finalmente un juez va a decir, mira, este monto es más o menos donde tienen que pagarlo. Hasta ahora nadie sabe, nadie tiene esa respuesta. Lo único que te puedo decir es que lo paguen lo antes posible. O sea, en el momento que se hace el escro, si yo tengo 3 días para hacer el depósito escro, ya en ese momento sería lo ideal para poder hacer ese pago. Básicamente, por lo que me dijo un mortgage broker, ellos no pueden recibir nada hasta que no hacen el inicio disclosure. Y usualmente, o sea que básicamente yo te diría durante los primeros 5 a 7 días. El problema que sí vas a tener es que si tu cliente o el mortgage broker se demoró, no cobró la tarjeta y estamos el día 20 y no ha pagado el appraisal,
y tú tratas de cancelar el día 30, yo te voy a decir, oye, ¿cuánto se demora un appraisal? Oh, se están demorando 30 días y tú pagaste el día 20. No voy a estar nunca listo el tiempo, así que tú no ocupaste por la diligencia. Ahora, ¿cuántos días tienes? Sinceramente yo no sé. Es algo que vas a tener que conversar entre el mortgage broker y tu cliente, porque yo sé que los mortgage brokers no pueden tomar pago hasta que ellos no hacen algo, le mandan cierta documentación al comprador. Y si tu mortgage broker se demora mucho en mandar esos disclosures, hacer lo que ellos tienen que hacer para tomar pago, el que va a pagar por los platos quebrados va a ser el comprador para enviar su negocio. Y está por ley inscrito en el contrato que uno como buyer agent tiene que demostrarle al listing agent cuándo pagó mi comprador. Básicamente, como dice ahí, que must have paid for, es igual que antes. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, bajo el contrato antiguo, tú no tenías, y este es el error que cometían los realtors, era el día 30, tenían que cancelar el contrato porque no tenían el approval, no podían encontrar al mortgage broker y no hacían nada. La realidad es que el contrato antiguo en ningún lado decía que tú cuando cancelabas, porque no te habían dado el loan approval, tenías que mandar el loan denial. No sale en ningún lado, simplemente dice tú tienes que informar. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Una vez que tú informabas de que te lo negaron, yo como vendedor tengo todo el derecho de preguntar y que me mandes por qué te lo negaron. Porque quizás te lo negaron bajo el contrato antiguo. La única manera que yo me iba a quedar con el depósito si era vendedor era si tú, básicamente, tú el comprador, no leíste los documentos al mortgage broker. Te fuiste de paseo, el mortgage broker te lo estuvo mandando y le mandaste los documentos el día 27. Ahí tú lo ocupaste buena fe y perdías el depósito. Pero yo como vendedor tenía derecho de decirte, quiero ver por qué. Y si era por qué yo te preguntaba eso para ver si era mala fe. No diste los documentos. Entonces ahora yo también tengo el mismo derecho. Quiero ver. Lo primero que te voy a decir, quiero ver cuándo pagó. Porque el contrato claramente dice que tenía que ocupar diligencia y diligencia es pagar por eso. O sea que ahora si tú mandas un email diciéndome, oye, mi cliente no le dieron el loan approval. Ok. Pero está listo porque lo primero que yo te voy a pedir es cuándo pagó. Prueba de cuándo pagó. Y tengo todo el derecho de pedir cosas todas. Eso es todo, así de fácil. ¿Alguna pregunta? ¡Wow! Excelente. ¿Ah? ¿Qué pasa con el otro contrato? Bueno, técnicamente uno puede ocupar el contrato aquí. Las reglas de la transacción son basadas en el contrato que tú ocupas. Antiguamente, antes de Form Simplicity, UpFile, todas esas cosas, cada compañía de real estate tenía sus contratos que los llenaban a mano. Y muchas veces continuaron ocupando el contrato antiguo por meses, sino años. El problema que tienen ustedes ahora es que con UpFile cambian el contrato el día que se cambia y ya no tienen acceso. Pero si tú encuentras el contrato antiguo y representa a un comprador y le manda el contrato antiguo a la otra persona y te lo firma. No, yo no estoy hablando del otro FARGAR, usar el otro contrato. No el ASIS, sino el otro. El otro cambió. ¿Cuánto ha cambiado en el otro contrato? El otro no han hecho cambios porque yo sepa, pero tienes que entender bueno, puede ser que hicieron los financiamientos, pero no tiene, primero que todo no conozco a ni un listing agent que te va a aceptar el otro contrato. Yo conozco uno que lo aceptó y me llamó el día domingo en pánico. Me llama el día domingo en pánico y me dice, Ronnie, mira lo que pasa. No, me mandó el contrato, se lo leí el domingo y el pobre no se había dado cuenta que aceptó el contrato antiguo. A mí no aceptó el otro. El problema es que la casa era como $500,000 y si la casa tenía problemas, ahora el vendedor tenía que por contrato arreglar algo como $25,000 de reparaciones entre todos. Pero uno puede poner menos ahí. No, te entiendo, pero él ni siquiera se dio cuenta que no era. Bueno, hay un montón de listing agents así, que tú se los mandas y lo coges y no sabes lo que es. Bueno, es que tienes que entender, este es el problema. El problema que tienen, si tú tratas de mandar ese contrato y el listing agent se da cuenta, lo único que te puedo asegurar es que no te van a dar el contrato. Porque pasa siempre, a mí me pasa cuando me mandan los realtors que yo le reviso el contrato y si veo alguna pillería, y siempre hay típica pillería, cierre 45 días, mueven el loan approval a 45 días.
ponen el interés, maximum interest, lo ponen al 2.5, un interés que no existe. A ver, ¿qué pasa? Te digo lo que pasa. Te digo, no le des el contrato a ese realtor. ¿Por qué anda contrato? De verdad. Por supuesto. O sea que si tú te pones a hacer cosas así, lo otro que hacen siempre, ponen en el contrato donde dice other, en la tercera página, los costos del vendedor, ponen ahí 3% seller contribution. Y no te dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te llama un realtor y dice, mira María, te excelente noticia, mi cliente está aprobado, convencionado a poner $100,000, te voy a mandar un full price offer, gracias, no quiero ni una contribución, te dicen. Después te mandan el contrato, lo firmáis, no leíste ahí, porque no está acostumbrado a verlo atrás. Y claro, en esta parte. Yo he tenido varios realtors que el día del, sí, yo he tenido realtors que el día del cierre perdieron la comisión entera. Conozco también algunos. Y sobre todo, y lo peor de todo, que yo no estaba haciendo el cierre y le digo, no mandaste el contrato. Porque si yo te lo he revisado, una de las primeras cosas que veo. Pero ese es el problema de mandar el otro contrato que tú dices. No, yo siempre uso ese, pero te digo que cuando dicen del otro contrato, yo tengo entendido que por ley, todos los contratos en la Florida son as is. No, hay 3 contratos. El as es uno de ellos. No, este es uno de ellos. El único que ocupan, bueno, en Miami, yo tuve oficina en Miami, se ocupaba, yo tuve oficina ahí por 15 años en Miami, solamente se ocupaba el otro. El ASCII no se ocupaba en el antiguamente, ahora no, ahora todo el mundo, ahora porque, pero antiguamente era el otro, ahora básicamente el ASCII. En el anterior había una sección que era solo para Miami-Dade. No, esto lo mismo es para los closing, es para el, bueno, no sé si ustedes han sonado Miami-Dade, el closing fee en Miami-Dade son como $1,500. Closing fee, 1,500, entre 1,300 y 1,500. Lo que aquí cobran, por ejemplo, en mi oficina cobra $650, en Miami cobran 1,500. Porque en Miami. Y después te cobran $100 de FedEx, te cobran el title research, entonces eso trata de bajar. Y te las cobran doble. Es una pregunta, o sea que el que quiere seguir usando la versión anterior lo puede hacer. Sí. Pero si no se da cuenta, o sea, si lo firman los dos, igual es válido. Es válido, completamente. Quiere decir, los realtors, búsquete un PDF y guárdalo por si lo buscas. Pero ten en cuenta que si tú mandas el antiguo y piensas que estás haciendo trampa, no te van a dar el contrato. Otra cosa. Pero tienes todo el derecho de... los flippers, los que compran los wholesalers, ellos solamente ocupan un contrato de una página. El contrato del contrato no puede ocupar lo que quiera. En este contrato nuevo dice que el title company va a chequear los links 5 días antes del closing. Si aparece algo ahí. Acuérdate una cosa, que lo que yo estoy hablando hoy día son cosas que les impactan a ustedes. Bueno, eso también. No, en realidad, porque creo que yo como compañía de títulos, ¿qué es lo que hago? El día que me llega el contrato, ese mismo día yo abro el file, pido el título y pido el municipal lien search. Y el momento que me llegan los dos, se lo mando a todo el mundo. Entonces, que diga 5, 10, 15 días, no me afecta a mí porque yo lo mando inmediatamente. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que ustedes como realtor, lo único que tú tienes que hacer como realtor, y ahora esta otra clase también, el momento que si tú representas a un comprador y le mandas el welcome, te mandan el welcome email, tú le tienes que poner por escrito, por favor, mándame el title commitment y el municipal lien search, apenas los tengo. Y después lean, porque si no lo saben leer, no sacan nada completo. Pero la realidad es que esas cosas no lo afectan a ustedes tanto. O sea, que lo más importante es el financiamiento. ¿Qué hablamos? Para proteger el cliente. Bueno, al final, no solamente el financiamiento, acuérdense la primera página, que es lo que es un cierre. Si no llegan los documentos, tienen problemas. El email, eso va a ser fácil. Yo creo que donde los va a morder a ustedes va a ser con los documentos que tienen que estar en la compañía de títulos, se les va a olvidar. Y parte del financiamiento. Hay que tener fe, señor, por favor. Oye, son 26 años, la perdí. Hay cosas que... mira, te digo por qué. Tú no sabes cuántas veces yo he estado en un cierre y el mismo realtor ha tenido que comprar la lavadora y la secadora porque se lo olvida excluir. El mismo. He tenido realtors que han comprado la lavadora y secadora 3, 4, 5 veces. Por eso te digo, yo siempre, una de esas cosas que yo les explico cuando hago las clases, les digo lo que ha pasado en otro lado, en el contrato de para que ustedes aprendan con los errores de otros. Pero igual que un niño chico, hasta que no meten el dedo en el enchufe, ahí aprenden. Y hay otros que lo siguen metiendo.
¿Qué puede hacer entonces uno si uno tiene un cliente de Nueva York, en otro lado, para que los documentos lleguen a tiempo a la compañía de títulos? O sea, ¿qué opción hay? Firmar los documentos días antes. Pero eso es la compañía de títulos, eso no es la compañía de títulos, ese es el mortgage broker. Bueno, acuérdate que si el contrato se expira el 15, la persona en New York debería de estar cerrando el 12. Pero eso no lo mueve la compañía de títulos, lo mueve el mortgage broker. Más si hay que firmar. O sea que cuando un cliente se activa de la pena pronto agregarle 3 días más a la Te digo por qué, porque si tú le agregas 3 días más y ahora vas a cerrar el 18, el mortgage broker va a estar listo el 18, lo va a mandar el 18. Porque siempre va a haber un día. Entonces, no. Tú tienes que planear y dejarle saber a todo el mundo. Tenemos el contrato, dice. Y lo otro, aló, es cuando tengan ahora, como van a tener, si tienen compradores fuera del estado y ahora saben que no pueden esperar hasta el último día. Fuera del país, en China. No, porque en China es muy difícil tener un comprador financiando porque la embajada está cerrada y no hay cómo firmar los documentos. Estamos hablando más dentro de Estados Unidos. Si ustedes tienen un comprador y van a tener que apurar el cierre, del 15 lo vamos a tratar de cerrar el 12 para que esté todo en la oficina antes del cierre, antes del último día del contrato. Le tienen que dejar saber a la compañía de título. ¿Por qué? Porque nosotros planeamos todo para que esté todo listo el día del cierre, el 15. Porque, por ejemplo, el estapo cuestan $350, $400. Si uno los pide muy temprano y se expiran, hay que pedir updates. Y cada update te cobran $300. Y cuando tú estás sentado en la mesa y pides, básicamente, y le tienes que explicar que hay $800 de estapo fees al vendedor, no les gusta. Entonces, uno como compañía de títulos siempre planea y va pidiendo todo, cosa que esté todo listo el día del cierre o un día antes. Si tú vas a adelantar el cierre, y a veces me pasa, yo que me peleo con mi mismo realtor. Le digo, el cierre era para el 20 de septiembre. Y me llaman el 13 de septiembre. Ronnie, queremos cerrar mañana. No estoy listo. Pero no, estás listo, te mandé el contrato hace 3 meses atrás. Sí. Pero el banco no se ha comunicado conmigo, nadie me dejó saber y yo estoy planeando todo para ese día. Entonces, si van a mover el cierre para adelante, le tienen que dejarse a la compañía de títulos porque ellos siempre se están preparando para que esté listo el día del cierre o el día antes. Pero 3, 4, 5 días antes no van a tener el estapo muchas veces. Porque como cuesta dinero, ¿y qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, no pido el estapo hasta que me llegue el título. ¿Por qué? Porque si el título trae problemas, y esos problemas se pueden demorar 1 mes en solucionar, y yo he pedido el estapo antes, ese estapo ya no va a servir y voy a tener que pedir otro. Y ese costo lo va a terminar pagando el vendedor eventualmente. Entonces, si van a tener que si va el vendedor, el comprador está fuera del estado y saben que lo van a cerrar 3, 4 días antes, aunque quizás no sea mucho, nosotros muchas veces nos llega el estapo el día antes, porque lo tenemos planeado de esa manera. Déjenle saber a la compañía de títulos para que ellos se preparen. Mira, el cierre va a ser este día. ¿Algo? Sobre el cambio que le hicieron, o escuché eso en la clase anterior de FERPTA. En realidad, nada ha cambiado con FERPTA. Si te fijas ahí, yo lo puse en rojo. Dice, el comprador va a pagar los costos de FERPTA. El comprador bajo el addendum de FERPTA. Yo hago mucho FERPTA, casi todo, trabajo mucho FERPTA. El addendum, tú siempre tienes que añadir el addendum de FERPTA. Y el addendum de FERPTA especifica todo eso. Entonces, eso es redundante. Lo pusieron ahí nomás, pero en realidad no tiene, por eso no hablé de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se pueden contactar conmigo? Bueno, ahí tienen mi email. ¿Tiene la tarjetita ahí? Oh, sí, escuché también que ahora el buyer puede, cuando se toca elegir la casa de título. Mira, aquí tengo las tarjetas. Esto es lo que yo trabajo con muchas personas internacionales. El contrato, como siempre, todo es negociable en el contrato. Yo siempre me dicen los realtors, ¿puedo negociar esto? Le digo, mira, tú puedes poner en el contrato que el vendedor tiene que venir vestido de payaso. Y si lo firmó, tiene que venir vestido de payaso, entre comillas. Todo es negociable en el contrato. La única diferencia es que el comprador quiere escoger la compañía de título. Ahora hay muchos hedge funds
tengo muchos realtors hedge funds que están comprando propiedades cash y ellos eligen la compañía de título, ellos pagan por la póliza. Y yo siempre me llaman a los realtors, sí, yo le digo, solo le digo, sí, hazlo, porque el trabajo mío, yo como compañía de título siempre lo voy a proteger al comprador, al vendedor, bueno, más que nada al vendedor y la comisión del vendedor, del realtor. Entonces, a mí lo que me interesa es que cierre rápido, porque tengo realtors que no hablan inglés, hablan solamente español. Toda la gente en mi oficina habla español y no quieren cerrar con otras compañías de títulos, sobre todo que son gringos. Y le llega una oferta de un hedge fund que le está pagando $10,000 sobre el precio. Se está pagando cash, pero ellos quieren cerrar con su compañía. Entonces, claro, me dicen, no, vamos a poner la... Le digo, mira, no te preocupes, la realidad es que esas compañías son muy buenas, siempre cierran y no vas a tener ningún problema. Yo te lo puedo cerrar, pero si te lo cierro yo, tengo que reinventar la rueda, comunicarme con esta gente que no conozco, se te puede atrasar el cierre. A mí me encantaría hacer el cierre, digo, pero para ti no va a ser lo mejor, para tu vendedor no va a ser lo más fácil. ¿Te refieres así, lo offer para los vendedores? No, hay muchos hedge funds que tienen su nombre X, Y, Z, LLC. Yo recibí una oferta de hedge fund, sí, son nombres pero no trabajan con FIRTA. No, es que ni un hedge fund te va a trabajar con FIRTA. Por eso, ellos quieren eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos realtors que trabajan conmigo y tienen compradores internacionales. Simplemente cuando hacen el contrato ponen el comprador paga por la póliza de título. Y la póliza de título en una compra de $100,000 son $500, no es tanto. ¿Por qué? Porque se le hace más fácil. Yo puedo hablar con el, aunque no lo crean, con los que yo tengo más problemas son con los de Perú. Que les cuesta mandar el dinero. Bueno, y a cualquiera persona, imagínate a un colombiano que está mandando $600,000, está comprando cash, a una oficina que no conoce y no tiene con qué hablar. Lo otro que me ha tocado cuando el comprador es cash, yo en realidad lo único que necesito es un par de documentos y no tienen que ser notarizados. Me ha tocado muchas veces que otras compañías de títulos gringos están pidiendo que el comprador que está fuera del país, donde la embajada está cerrada, quiere que notaricen los documentos del comprador. Es estúpido. Y usualmente tengo que yo meterme en el medio, hablar con ellos y hablar con tu underwriter. En realidad el comprador no tiene que firmar nada si está comprando cash, aparte del alto. Entonces hay veces que sí, muchos realtors que trabajan conmigo me ponen a mí como compañía de títulos cuando representan al comprador y simplemente lo negocian en el contrato y ponen buy will pay. Will pay for the title. Yeah, Eso está implícito, no sé si dónde la pregunta, pero si el buyer is paying por la póliza. Por la póliza, el título ya está implícito que él va a pagar por la póliza. Es que ahí dice, si tú te fijas en el contrato, dice buyer will pay and select title company. Entonces lo dice ahí automáticamente. Y como le digo, muchas veces conviene cuando es un comprador fuera del país que va a tener problemas, o a veces personas que vienen para acá prefieren cerrar. Tengo gente que viene a mi oficina, se sienta conmigo antes para ver, hoy que tengo que mandar, están pagando foreign nationals, tienen que poner 30-40%. Y no quieren mandar el dinero hasta que vayan, se sienten, hablen con el abogado y cosas. Claro. Entonces, sí, todo eso es negociable. You guys can get a hold of me. Tengo un chat de preguntas legales, pero eso para los realtors que ocupan mi oficina, básicamente un WhatsApp. Tengo un montón de realtors que van preguntando preguntas. Siempre estoy yo, hay otro abogado y hay mortgage brokers, de que siempre hay alguien que responda. Y eso lo tengo en mi celular, pero cuando les doy el celular es para ustedes, no para los clientes. Porque tengo un puro celular, no tengo dos. ¿Alguna pregunta? La tarjetita. ¿En la tarjeta está el celular suyo para el chat? No, está loco. No. Los que quieren mi celular me lo piden después de la clase. Usted tiene que venir aquí más a menudo, por favor. Tiene que pasar más a menudo. Bueno, en mi oficina yo hago las clases de FIRTA. Algo que me pasó la semana pasada. Un vendedor, el realtor, yo trabajo con este realtor hace muchos años. Imagínense esto es como yo les trato de enseñar en las clases mías. No les enseño el contrato, sino que lo que me ha pasado. Imagínense la semana pasada, estamos en mi oficina, estamos haciendo un cierre, creo que eran $600,000. La cosa es que estamos terminando el cierre, el vendedor nos pasa el ID
y el ID del vendedor. El vendedor venezolano lleva aquí 2 años, tiene trabajo, hace sus taxes. No, el ID dice temporario. Ahí miren qué tuve que hacer yo en la mesa. Retenerle $60,000 para Ford en la mesa. Estoy cerrando uno, Sí, claro. 58,000. No, es que esta es la diferencia. Él se enteró en la mesa cuando estaba firmando que él iba a tener que retener los $60,000 porque la realtor nunca le explicó eso. ¿Y por qué? No es que ella no sabe, ella tomaba la clase de FERPTA, pero que lo que pasó, se sentó el cliente, no, yo llevo aquí muchos años, no te preocupes, ella asumió que no se aplicaba. Hay ciertas excepciones, pero ni una excepción se le aplica a este caballero. En otras palabras, buena práctica para ustedes es, cuando se sienten con un comprador, pídanle el ID. Y si el ID dice temporario, se lo aplica. O sea, que estaba con permiso de trabajo. Pero sí, para... No, porque ese temporario puede ser inversión, puede O ser permiso de trabajo y el proceso de... A la hora de vender, la clase de FERPTA son como 2-3 horas, pero les voy a decir eso. Esto es bien fácil. Esto es bien fácil. Si tu vendedor no tiene su green card en la mano, si tu vendedor no tiene su pasaporte americano, es extranjero. Punto y coma. Pero si tiene permiso de trabajo... Si el comprador, si el vendedor no tiene su green card, si el vendedor, si el vendedor, repitan, si el PERPTA se lo aplica al vendedor, si el vendedor no tiene green card, no tiene pasaporte azul americano, es extranjero y se le aplica PERPTA. Punto y coma. Lo mismo que el comprador, si no tiene eso y a la hora de vender le va a aplicar lo mismo. No, sí, pero si es comprador que está comprando... No me quiero cambiar de tema, no me quiero cambiar de tema, pero entienden una cosa muy clara. Esta señora, la semana pasada, que yo le retuve los $60,000 a su cliente, ella pasó un mal rato. Perdón, ella pasó un mal rato en mi oficina. Y el vendedor entendió, por suerte, que no necesitaba el dinero, se lo retuvimos. Ella pasó una vergüenza y pasó un mal rato. Ella, la realtor del listing. La realtor de la compradora fue más estúpida y boba. Porque si yo no retengo esos $60,000, el IRS se lo va a quitar al comprador. La persona que corre el riesgo siempre en FERPTA es el realtor del comprador. Y si ustedes como realtor del comprador meten la cabeza abajo en la arena como el avestruz, sabiendo que el vendedor es de Colombia o de otro país, cuando le caiga el IRS a su comprador, le van a caer a ustedes. O sea que no piensen que, no, yo represento al comprador, no me interesa. No, el comprador es el que corre el riesgo. Pero diga otra vez lo que usted dijo ahorita. Si no tiene green card y no tiene pasaporte. No, del buyer, no. Eso lo sabemos, pero si el buyer no tiene el permiso de trabajo, si el comprador que compre la casa en esas circunstancias y quiera vender al año, si hay más circunstancias, se va a que tenga social no significa nada. Que tenga socio no significa nada. Y esta señora aseguró que le preguntó, mira, lleva aquí 2 años, ¿tienes tu socio? Sí, ok, no se le aplica. Fanny, una pregunta. ¿Esos 60,000 es un porcentaje que se aplica? 15% del precio de venta. 15%. Sí, porque esos son los taxes que se supone que él pague. Pero hay una Entonces se forma lo va a donde llevar. dicen, Y a yo la... trabajo con muchos internacionales y me dicen que cuando se hace el proceso de FIRPTA, pueden aplicar el 10% sobre la ganancia ocasional. ¿Eso puede ser cierto? ¿Eso es cierto? Sinceramente, nada de eso aplica para un cierre. Ajá. Lo único que, ahora, esas son preguntas para contadores. Lo único que tú tienes que entender es que el día del cierre le tienen que retener el 15% del precio de venta
a tu vendedor. Ahora quizás se aplique alguna excepción, pero eso ya es diferente. Y si se mandan dinero, se queda en la oficina de nosotros. Son muchas cosas que ya implican los demás. ¿Y cuándo das esa clase? Cualquier día, pero hoy. No, porque por lo menos hay casos que, como dice ella, que los inversionistas entonces compran con unas LLC, pero siguen siendo extranjeros, ahí no aplica. ¿Viste que ahí siempre se complica? Sí, Pero eso es una clase. Tengo que irme a la oficina. Básicamente, si una corporación, no importa que el dueño sea extranjero, si es una LLC, tiene que tener mínimo 2 personas, puede ser marido o mujer, pero no puede ser el 99% del 1%, porque simplemente lo están haciendo para evadir fraude. Y by the way, nunca se le ocurre hacer un quick claim deed de una persona en la LLC, porque si hacen eso se aplica fraud igual, aunque sea un quick claim deed para la compañía de ellos. ¿Alguna pregunta? Sí, Anota. 305 898 5640. Mándame un texto. Mándame un texto y añade al chat. Si tienes listo, me lo tienes que mandar. ¿Algo más? No es la clase fue espectacular. No, eso no es mi celular. Ese es el mío. Me encantó. Se lo doy individualmente a los que lo quieran. Bueno, todo en la comunidad. El que no quiere lo va a anotar. Y el que Uno como comprador, viendo el caso de que el vendedor es extranjero, pero uno como comprador, como yo como realtor sé que el vendedor es extranjero, si el otro agent nunca lo puso en el evento. Tú no lo vas, ok, primero que todo tienes que entender de que puede ser como lo que me pasó a mí la semana pasada, el otro agent no lo sabía, no se dio cuenta. Tú tienes que preguntar. No, pero yo como comprador me pregunto, porque como vendedor obvio sí le voy a preguntar porque voy No, pero comprador tienes que preguntar igual. Okay. Tienes que hablar con la otra realtor, preguntarle, oye, tú vendes. Siempre hay signs. Por ejemplo, si tú estás hablando con el comprador y habla español y es venezolano, que seguro que va a estar aquí con asilo. Si tú estás hablando con otro realtor y el otro realtor te dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a morar en el contrato porque mi cliente está en Colombia. Colombiano. Y siempre le deberías de preguntar, oye, y siempre le deberías de preguntar, oye, de casualidad tu cliente es extranjero. Buena pregunta es preguntarle, acuérdense como yo les digo, en los platos quebrados los va a pagar el comprador. Y si tú representas al comprador, tu trabajo es proteger a ese comprador. Básicamente, pregúntale a la otra realtor, oye, ¿tu cliente tiene green card o pasaporte americano? Porque puede ser que la otra realtor no sabe, no ha tomado la clase. Entonces tú le tienes que decir, por favor, pregúntale a tu vendedor si tiene su green card o su pasaporte. Y si te dice, pero ¿por qué no es none of your business? Sí, tú dices, obviamente no se le va a ocurrir a nadie preguntar esto antes que tengan el contrato firmado, si no olvídense del contrato. Eso se pregunta una vez que tengan el contrato firmado. Pues una mosca. Una vez que tengan el contrato firmado, y si él te dice none of your business, ¿por qué me estás preguntando? Y dice, sí, es mi business. Porque el que va a tener que pagarle al IRS si tu cliente era un extranjero y tú no lo sabías, es mi comprador. Así que, yes, it is my business. Y le pregúntale, esa es la mejor pregunta. ¿Tiene green card? ¿Tiene pasaporte? No, está con, el momento si te dice, si empieza, ¿cómo empieza? No, tiene green card, tiene pasaporte. Pero no se supone que tiene que el comprador firmar el affidavit para poder aceptar que está asumiendo los taxes de ese dueño, que es... ¿Cómo lo va a firmar tu comprador o firmar cualquier documento si el vendedor y el listing agent del vendedor no saben que es extranjero? Pero es que para que tú llegues a ese punto. Es que cuando tú representas al comprador y tú ves en los attached del listing el seller disclosure te dice si ¿Cómo? Cierta o no. Ok, déjame preguntarte esto. La realtor la semana pasada, esa realtor que se vino a enterar en el cierre, claro, que era Portal, ¿cómo te iba a poner eso en el MLS? Claro, no sabía. No, estoy hablando, tú como comprador, tú le pides o debe estar en el attached del listing del vendedor, tiene que estar el seller disclosure. Eso no es obligado.
Primero que todo, Lo que él dice, oye, que el listing agent no sabía. Tienes que saber, o sea, las condiciones como tal. Bueno, ¿Tú sabías que si no tenía green card o pasaporte se lo aplicaba Frota? No sabe. Entonces, ¿cómo lo vas a poner tú en el MLS si ni siquiera tú sabes? Y el seller disclosure no tiene que ver nada, porque El hay seller personas en disclosure, vez primero que todo, usted, oye, algo bien rápido. Uno siempre se da cuenta cuando los realtors son nuevos, novatos o no saben mucho por las preguntas que hacen. O los statements que mandan. Nunca se le ocurra poner a ustedes como realtor de un comprador y mandarle un email al realtor del vendedor diciéndole, de por ley me tienes que dar el seller disclosure. Porque lo único que estás haciendo es estar demostrando que eres ignorante porque no hay ni una ley que diga eso. El seller disclosure está ahí más que nada para proteger al vendedor, no al comprador. So, nunca se pongan, me lo tienes que dar. No, no te tengo que. Yo cuando me llaman los realtors míos, Ronnie, mira, me están, digo, wow. Bueno, ya sabemos que esta transacción va a ser fácil porque no sabe qué está hablando. Básicamente, no. Tú no se me tienes que dar. No me interesa. Te voy a llamar a Hotline, llámalo. No hay que nada decir. Básicamente no te tienen que dar el seller disclosure si no te lo quieren dar. Eso está ahí para proteger al vendedor, más que nada. Bueno, entonces yo tengo una preguntita, yo soy nueva en todo esto, ¿ves? Si yo estoy representando a la que vende, Yep. a la que vende. Después que me llamaste a mí, ok. Perfecto, me das el número ya mismo. ¿Qué pasó? Entonces yo como le digo esto a ella, lo de que le van a retener el 15% de... Bueno, pero míralo de esta manera. Ajá. Primero que todo, lo que tú haces, vas a firmar el listing agreement. Nunca te pongas a crear problemas. Oye, no, no. Está separado, está casado, está separado, está... No, primero que te firmen el listing agreement. Después que te firmen el listing agreement, sales con los peros. Pero. No haces el listing agreement. Porque si no va a venir otro realtor que no sabe el producto, ni siquiera se lo va a mencionar y te va a quitar el listing. Y me va a quitar el cerrado. No, es que solo tienes que, básicamente, una buena... Bueno, ya tengo firmado el documento ya. Si ya tiene el listing agreement firmado, tú le puedes explicar. Y si ese cliente cuando saque, porque tienes que tener cuidado, puede ser de que él no tenga suficiente equity. Y me ha tocado, y tienen que traer dinero para cubrir fruta. Entonces lo que tú tienes que hacer es, firmas el listing agreement, hablas con tu cliente, se hace el net sheet. Si todo va a funcionar, mira, esto es lo que tú no puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer es aceptar un contrato de un comprador hasta que ya tengas todo lo de fruta conversado con tu cliente. Porque antes de, tú lo puedes cancelar el listing agreement, él quizás no lo venda, pero una vez que tú lo metes en ese problema, ahora va a tener que cerrar. Entonces, primero firmas el listing agreement, lo conversas con él, lo conversas, no importa cuándo lo conversas, me llaman, lo que sea, pero al fin del día lo que tú no puedes hacer bajo ni una circunstancia es aceptar una oferta que la firme él, porque ahora sí que lo embarraste. Antes de eso, él puede ver qué es lo que va a hacer y hay opciones. Hay opciones de un certificado antes del cierre, hay muchas opciones, pero en el momento que aceptaste el contrato, le quitaste todas esas opciones a tu cliente. O sea, yo como representante de esta persona que está vendiendo, es mi responsabilidad también, porque escuché que le cae al que compra para la IRS. Las consecuencias, mira, tienes que entender. Sí, no, es que el problema es lo que yo te decía, si tú te vienes a dar cuenta que se aplica fruta en la mesa, tú vas a pasar un mal rato como realtor. Tú te vas a arruinar la reputación, pero no te va a costar dinero. Al comprador y al realtor del comprador, si no hicieron su trabajo, los van a demandar. Porque ahora cuando le caiga el IRS con una cuenta de $60,000 arriba a ese comprador, lo primero que va a hacer será voltear y va a mirar al realtor. Le va a decir, tú me representaste, ahora me están tumbando $60,000. Por eso es bueno que el vendedor, el listing agent, haga el seller disclosure. Pero es que el problema es que... Sino de alguna manera, tú me dijiste ahorita que el seller disclosure protege al vendedor, ¿correcto? Entonces, en el momento yo me puse mira, del lado este es el del problema. comprador. Tú estás asumiendo que el realtor del vendedor sabe lo que está haciendo. ¿Por qué asumes eso? Ese es el problema con lo que tú estás diciendo.
que tú sigues asumiendo que el otro realtor sabe lo que está haciendo. Y no siempre es así. Ok, sí, correcto. Que los dos son de la rosa, claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, tiene que caer otra vez. El número de teléfono. El número de WhatsApp. Lo mejor es que nada más con la LLC. ¡Eres hombre! Regalas una casa aquí, perfecto. Eso es la salvación. Eso es lo que nos está pasando. Le están dando la prioridad a la persona que va a ganar.